Hola, ¿cómo están? Les saludo de verdad de una manera muy especial. Quería pasar por aquí y regalarles una palabra, como de costumbre, siempre lo hago. Quería compartir con ustedes algo que Dios ha estado trabajando en mi vida y de lo que tengo les doy. De lo que Dios ha sembrado en mi corazón y en mi espíritu es lo que le quiero compartir. Y hoy en verdad quiero compartir una palabra preciosa que está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y quiero leerlas para ustedes en esta mañana y dice así. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Siempre que leemos esta palabra, siempre nos centramos en la última parte. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no leemos la parte anterior ni de pronto no nos detenemos a estudiar lo que Dios quiere hablarnos a través del contexto de esta palabra. Porque si bien dice que la palabra que la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta, también hay una parte que dice, dejen que el Espíritu les renueve la manera de pensar. Dejen que Él actúe en ustedes y que los renueve de adentro hacia afuera. Y entonces ahí conoceremos la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando dejamos que Dios empiece a renovar nuestra mente o le pedimos a Dios que empiece a renovar nuestra mente, que nos renueve de adentro hacia afuera, que empiece a trabajar con nosotros, Dios empieza a actuar en nuestra vida a través del Espíritu Santo y a través de la palabra cuando la leemos. Y cosas empiezan a ocurrir en el mundo espiritual y cosas empiezan a suceder en el reino espiritual que aunque nosotros no las podamos ver, aunque nosotros no las podamos percibir y de pronto ni podamos entender, están pasando. Están ocurriendo y se están acomodando. En medio de esa oración que estamos haciendo, se están acomodando para aquello que Dios va a hacer con nosotros o para aquello que Dios está haciendo primeramente dentro de nosotros y así podamos tener luz hacia lo que estamos viviendo, podamos ver con más claridad de pronto el proceso que estamos pasando o la situación que estamos viviendo o la circunstancia que estamos atravesando y poder tomar decisiones correctas y decisiones acertadas. Aunque nosotros no podamos verlo, la Biblia me enseña que Dios está actuando. Y a mí me impacta mucho cuando yo voy al libro de Daniel y la palabra de Dios me dice que Daniel empezó a orar por el pueblo, estaba muy afligido y empezó a ayunar. Y después de hacerlo, el ángel se le aparece a Daniel y dice, Daniel, tú eres muy amado delante de Dios. Y desde el primer día que hiciste la oración, fue escuchada en los cielos. Increíble, pero cuando nosotros empezamos a orar a Dios por alguna circunstancia o por alguna situación, desde el primer día que empezamos a orar, nuestra oración es escuchada. Ahora, cuando Daniel empezó a orar, transcurrió un tiempo para que él entendiera y supiera que Dios lo había escuchado y que cosas estaban obrando a favor suyo, que ángeles estaban moviendo y que el reino espiritual se estaba moviendo para declararle a Daniel la palabra sobre el pueblo de Dios. Y cuando nosotros empezamos a orar por una situación, tal vez no vemos que las cosas tengan resultados inmediatos, pero que el reino de Dios se está moviendo. Claro que sí, la Biblia me dice que sí. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 11, quiero leerlos para ustedes en este tiempo, para que entendamos que desde el momento que nosotros empezamos a orar, el reino espiritual se empieza a mover. El reino espiritual se activa y empiezan a actuar y empiezan a moverse en cosas para aquello para lo cual nosotros estamos orando. Dice, capítulo 11, versículo 5 del libro de Eclesiastés, dice de esta manera, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas. Así, o sea, de la misma manera como nosotros no podemos ver cómo crecen los huesos en el vientre de la mamá de su bebé, no podemos verlo, pero que está creciendo. Hay algo que se está formando allí, por supuesto que sí. Hay algo que está actuando, que está viviendo, que se está gestando. Y así mismo es en el plano espiritual. Tal vez hay cosas que no podamos ver y tal vez hay cosas que no podamos percibir o inclusive entender. Pero tenemos que creer que desde el primer día que empezamos a orar, nuestra oración fue escuchada y que cosas empezaron a ocurrir. Ahora,
qué cosas están pasando en el reino espiritual, cómo tener esa paz de que lo que está pasando es algo que nosotros podemos esperar en cualquier momento y que Dios lo está haciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Le pregunto, ¿qué es lo que está orando? Si usted está orando sobre algo específico y está orando conforme a la palabra de Dios y está orando conforme al propósito de Dios y a lo establecido por el carácter de Dios, pues cosas se están formando, cosas se están moviendo que van a beneficiarlo y que le van a dar una luz y una percepción espiritual clara hacia dónde ir y hacia dónde seguir. Por eso es que es muy importante, y casi todas las charlas que de pronto estamos dando en este tiempo van ligadas a lo mismo, a la oración, a permanecer delante de Dios, porque entendemos que si oramos, el reino espiritual se mueve y podemos estar tranquilos de que todo va a estar bien porque estamos orando y porque sabemos que Dios nos está escuchando. Entonces, es maravilloso ver cómo podemos permitirle a Dios que renueve nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer y aún nuestras actitudes, nuestra manera de cómo hacer las cosas, de cómo pensar, de cómo hablar, de cómo comportarnos. Todo Dios lo puede renovar a través de su Espíritu, porque dicen, deje que el Espíritu Santo les renueve la manera de pensar. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23, también quiero leerlo para estar claros en el concepto. Dice, capítulo 4, versículo 23 del libro de Efesios, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Porque si el Espíritu Santo nos renueva desde adentro y empieza a renovar lo que nosotros somos o la manera como pensamos, pues nuestras actitudes también van a cambiar y también va a empezar a formarse ese carácter de Cristo en nuestras vidas, el cual nos va a llevar al fundamento de la palabra y al conocimiento de la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, quería bendecirlos en esta mañana porque experimenté bendición a través de esta palabra, me experimenté muy bendecida. Y le pido a Dios en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo siembre esta palabra en su espíritu, en su corazón. Y que, como dice la palabra, que ella misma es viva y eficaz, que penetra, que separa el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que usted pueda orar hoy diciéndole, Señor, transforma mi manera de pensar, transforma mi interior, transforma todo lo que soy, Dios mío, te necesito. Empieza a trabajar con mi vida para que yo pueda ver luz hacia donde tú quieres que yo me dirija. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Les quería dejar este mensaje, bendecirlos, saludarlos y decirles que puede ver el mensaje completo en Facebook Live para que pueda instruirse y de pronto recibir una guía del Espíritu Santo hacia Dios, lo que Dios quiere para usted en este tiempo. Los bendigo, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos muy pronto en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.